El último vuelo. Esta es tu última oportunidad, Eduardo. Piensa en los niños. Las palabras de mi esposa resonaban en mis oídos mientras revisaba el registro de vuelo de la vieja Cessna 172. La vida tiene una manera curiosa de cerrarse en círculo. Hace 15 años, como un joven piloto de la Fuerza Aérea, me senté en la cabina de un F-16 preparándome para mi primera misión de combate sobre Irak. A esa le siguieron cientos de misiones, 2 estrellas de plata y reconocimientos del mando. Me llamaban el Diablo Volador después de que aterrizara un avión de combate averiado en una tormenta de arena para salvar a mi tripulación. Ahora, a los 42 años, me preparo para otro vuelo, solo que esta vez estoy en la cabina de una Cessna desgastada y la única recompensa es la oportunidad de pagar el sueño de mi hijo de asistir a la academia. Josh quiere ser oficial como su viejo y Jennifer ya está causando sensación en el baloncesto. Fue por ellos que dejé el servicio activo y pasé a la aviación civil, y es por ellos que ahora acepto este vuelo sospechoso en condiciones CLIM. Pero mis instintos de combate me gritan que algo anda mal. Este extraño vuelo charter que Jason dejó en mis manos ayer es demasiado bueno para ser verdad. $40,000 por un simple viaje a América Latina. Y su insistencia cuando mencioné el mal pronóstico del tiempo. Por el amor de Dios, Eduardo, es solo una tormenta tropical. Eres un piloto militar, no me digas que tienes miedo de un poco de truenos. Había algo falso en su voz, algo forzado. Pero más de 30 misiones de combate en Irak me habían enseñado no solo a detectar el peligro, sino a enterrar esos instintos cuando la familia estaba en juego. La niebla del amanecer cubría la pequeña pista privada, transformándola en una bruma fantasmal. Revisé los instrumentos mecánicamente, pero mi mente seguía volviendo a la conversación de ayer. $40,000 por un solo vuelo. Demasiado bueno para ser verdad, pero Josh necesitaba dinero para West Point y Jennifer soñaba con un campamento deportivo. Control de radio, November 217. Mi voz mantenía la calma profesional inculcada por la Fuerza Aérea. November 217, recibido. Las condiciones climáticas a lo largo de la ruta son inestables, recomendamos posponer la salida. El controlador sonaba nervioso. Copiado a discreción del capitán, sonreí con ironía. ¿Cuántas veces en Irak había despegado en condiciones mucho peores, bajo fuego, en tormentas de arena, con motores dañados? Por el rabillo del ojo vi un SUV negro acercándose a la pista. Un hombre alto con un traje caro se dirigió rápidamente hacia la aeronave. Un atuendo extraño para una mañana temprana en un aeródromo provincial. Señor Rodríguez, su sonrisa era tan falsa como las palabras de Jason ayer. Los documentos y la carga, todo como acordamos. Los $40,000 serán transferidos inmediatamente después de la entrega. Tomé el maletín que me ofrecía, claramente ligero, no más de unos pocos kilos. ¿Qué podría valer tanto dinero y requerir una entrega urgente con este clima? Pero aparté esos pensamientos. Un expiloto militar no puede darse el lujo de ser demasiado exigente, especialmente cuando el futuro de sus hijos está en juego. Papá, una voz familiar me sobresaltó. Josh corría por el campo agitando un papel. Necesito mostrarte algo importante. Señor, estamos retrasados. El cliente se tensó visiblemente. La carga debe entregarse estrictamente según lo programado. Dudé, había algo en los ojos de mi hijo, en su carrera desesperada a través de la niebla de la mañana. Un minuto, salté y Josh chocó conmigo sin aliento por correr. Papá, revisé el pronóstico. Hay un huracán sobre la selva. Mamá lo sabe, vio el informe, pero aún así insistió. Se interrumpió al notar la mirada fría del cliente. Señor Rodríguez, o despega ahora o el contrato queda anulado. La voz del cliente adquirió un tono metálico. Miré a mi hijo, luego al maletín que supuestamente aseguraría su educación. En el fondo, la sirena de advertencia que me había salvado en Irak comenzó a sonar. Algo aquí estaba fundamentalmente mal.
Josh, ve a casa, tengo que volar. No, por favor, no vayas. Escuché a mamá por teléfono, dijo que esta era la oportunidad perfecta que finalmente. El señor Brian, el cliente, ahora estaba abiertamente enfadado. Abracé a mi hijo, sintiendo su corazón latiendo contra mi pecho. Escucha, chico, ¿recuerdas lo que te dije sobre el deber? A veces un hombre tiene que hacer lo que debe hacer por su familia. Pero mamá intentó decir algo, pero lo aparté suavemente. Hablaremos esta noche, lo prometo. Subí a la cabina tratando de no mirar a mi hijo. El motor ronroneaba suavemente y de manera confiable. La vieja Cessna nunca me había fallado. A través del cristal vi a Josh abandonando lentamente el campo, volviéndose una y otra vez. Algo en su figura abatida me hizo dudar una vez más. November 217, solicito autorización para despegar. Mi voz vaciló ligeramente. 217, autorizado para despegar. Tenga cuidado, frente de tormenta sobre la selva. El avión despegó con facilidad. Gané altitud y puse rumbo al sur hacia la frontera. Paisajes familiares se extendían debajo, suburbios, campos, los primeros parches de bosque tropical. El amanecer pintaba las nubes de rojo sangre. Una hora después del vuelo, la radio comenzó a fallar. Delante se cernía un muro de nubes, exactamente como Josh había advertido. Intenté contactar con control de tierra, pero solo crujía estática atmosférica en mis auriculares. November 217, adelante. November 217, silencio. Las primeras gotas de lluvia golpeaban contra la cubierta. El altímetro mostraba descenso. Una fuerte corriente descendente estaba arrastrando el avión hacia abajo. La cabina de repente se volvió muy silenciosa, solo el silbido del viento y el creciente rugido del motor. Y entonces recordé cómo Allison se había vuelto más fría estos últimos meses, cuanto susurraba por teléfono, cómo reaccionó extrañamente ante la noticia de mi posible trabajo con una aerolínea importante. ¡Qué pendejo soy! Golpeé el panel de instrumentos con el puño. El panorama comenzaba a armarse como un mosaico destrozado. Ella nunca se preocupó por los pronósticos del tiempo, nunca entendió de aviación, tenía miedo de volar incluso con buen tiempo, pero de repente es tan conocedora. ¿Cómo supo de este contrato? ¿Por qué estaba tan segura del seguro antes del despegue? Eduardo, cariño, ¿verdad que sacaste una gran póliza de seguro de vida? Su voz ahora sonaba completamente diferente en mi cabeza. Y ese nuevo admirador suyo de la compañía de seguros, al que vi un par de veces cerca de casa. Ay, caray, qué ciego fui. No solo sabía del huracán, lo estaba esperando, eligió específicamente este día, esta ruta, mi último vuelo. El avión cayó a través de otra bolsa de aire. Debajo se extendía una selva interminable, sin un solo claro, sin posibilidad de un aterrizaje de emergencia. Y en mi cabeza martilleaba una terrible realización. Esto no era coincidencia, era una trampa, y yo había volado directamente hacia ella. El motor tosió al golpear una corriente de lluvia helada. Los instrumentos comenzaron a fallar. Tormenta magnética, exactamente como en el pronóstico que Josh había visto. Intenté ganar altitud, pero la aeronave no respondía. November 217 declarando emergencia, grité en la radio, pero solo estática respondió. Lo último que vi antes de que el avión se precipitara hacia la selva fue el rostro de mi hijo, sus ojos desesperados mientras trataba de advertirme y la fría sonrisa de Allison mientras me despedía esa mañana. La sonrisa de alguien que sabe algo que tú no. Impacto, chirrido de metal, oscuridad. ¿Dónde está? Allison recorría nerviosamente la sala de estar, mirando el teléfono. Ya deberían haber informado. Paciencia, querida. El hombre alto del traje caro se recostaba en un sillón, bebiendo whisky de un vaso de cristal. Era el favorito de Eduardo, un regalo de sus compañeros de escuadrón. Con este clima, la búsqueda llevará al menos una semana. La selva hará su trabajo.
Si el impacto no lo mató, los jaguares o los cocodrilos lo terminarán. Luego, otro mes para la declaración oficial de muerte, pero el resultado vale la pena. 3 millones en seguro, pensión militar, compensación de la aerolínea. Lo calculamos todo. Compramos esa casa en Florida con la que has estado soñando. ¿Sabes, Brian? Allison pasó juguetonamente su dedo por el hombro de él. Cuando hablaba de sus hazañas en Irak, pensé que me moriría de aburrimiento. Siempre esas historias sobre el deber, el honor, servir al país. Podría haber tomado un trabajo con una aerolínea importante hace años, ganado dinero de verdad, pero no, ser un verdadero piloto era más importante, enseñándole a nuestro hijo todas esas tonterías militares. Y los niños la atrajo hacia su regazo. Ella se rió echando la cabeza hacia atrás. Josh es como su padre, obsesionado con el honor. Lo enviaremos a un internado lejos, le quitarán esas tonterías a golpes. Y Jennifer, dale un nuevo iPhone y ropa de diseñador, olvidará a su papá en una semana. ¿Te imaginas, querida? Solo un par de horas más y seremos ricos. Finalmente ese maldito seguro que pagó fielmente trabajará para nosotros y viviremos como la realeza. La besó en el cuello. Sin ese perdedor y su interminable charla sobre el honor de oficial. Sabes, elegí específicamente la ruta más peligrosa, incluso los militares no vuelan sobre esas selvas durante la temporada de lluvias. Y él, el héroe, voló directamente. Se rieron, y el sonido de su risa resonó por la casa, donde apenas ayer un padre feliz había abrazado a sus hijos. Allison asintió, pero algo en sus ojos parpadeó por un segundo. Vio el rostro de Josh, la misma barbilla obstinada, la misma mirada directa de su padre. Pero era demasiado tarde, el plan estaba en marcha y no había forma de detenerlo ahora. Y en algún lugar de la impenetrable selva, entre los restos de la Cessna, un hombre entrenado para sobrevivir recuperaba la conciencia. El impacto había sido duro, pero no más duro que aquella vez en Irak cuando un misil enemigo convirtió su F-16 en una antorcha ardiente. Entonces había logrado aterrizar el caza, salvar a la tripulación. El entrenamiento militar no había fallado. Justo antes del impacto con los árboles, había logrado matar la velocidad, evitar un ángulo crítico de descenso, tal como le enseñaron en la academia, como había practicado cientos de veces en simuladores. La conciencia volvió a ratos como un motor defectuoso. El olor llegó primero, plástico quemado y combustible de aviación. Luego el sonido, el silbido del cableado humeante y la fuerte lluvia tropical golpeando contra el fuselaje retorcido. Dolor agudo, pulsante en mi pierna derecha. Evaluación de daños, informe de estado. La voz del instructor del entrenamiento básico sonaba tan clara como si estuviera de vuelta en la escuela de supervivencia. Sonreí, mis labios dolían. Bueno, hagamos esto según el libro. Pierna derecha definitivamente rota, fractura cerrada si tengo suerte, laceración en la frente, de ahí la sangre goteando en mis ojos, costillas gritando con cada respiración, posiblemente agrietadas. El brazo izquierdo se mueve con dificultad, pero intacto. Sobrevivirás, mayor, escupí sangre, he pasado por cosas peores. La memoria destelló hacia esa misión en Irak, motor alcanzado, hidráulica perdida, aterrizaje forzoso en el desierto. Lo logramos entonces, lo lograremos ahora. La lluvia se intensificó, convirtiendo la selva en un infierno verde. En la distancia llegó el rugido de un gran felino. Jaguar, pantera. En la academia nos enseñaron la fauna de diferentes regiones, pero ahora la zoología no era la prioridad. Necesitaba actuar antes de que cayera la oscuridad. La supervivencia es matemática, nuestro instructor siempre decía. Suma tus posibilidades, resta los riesgos, multiplica por tus habilidades. Comencé una inspección metódica de los restos, tal como en el entrenamiento de operaciones especiales. El kit de emergencia tenía que estar en alguna parte, procedimiento estándar para todos los vuelos sobre territorio selvático. Cada movimiento enviaba dolor a través de mi cuerpo, pero la disciplina militar se impuso.
Una hora después tenía un inventario completo de lo que había recuperado: botiquín de primeros auxilios, machete, brújula, varios paquetes de agua, baliza de emergencia y algunas raciones preservadas. No mucho, pero tampoco con las manos vacías. En Irak sobrevivimos con menos. La baliza está muerta. Di vuelta a la carcasa abollada en mis manos. Por supuesto, ella no me habría dejado esa oportunidad. A Jason, ahora que el shock inicial había pasado, podía pensar en ella casi con calma, casi preguntarme si ya estaba celebrando mi muerte o esperando el período de luto socialmente aceptable. Señora Rodríguez, por favor acepte mis condolencias. El agente de seguros irradiaba simpatía profesional. Esta es una terrible tragedia, pero prometo que haremos todo lo posible para acelerar el proceso de pago. Jason se secó los ojos con un pañuelo con el que había estado jugueteando durante la última hora. Detrás de ella se alzaba la alta figura con traje caro, un amigo de la familia, como lo había presentado. Es que los niños necesitan apoyo ahora. Su voz temblaba con emoción perfectamente calibrada. Eduardo era un padre tan cariñoso, solo tomó este vuelo por ellos. Por supuesto, señora Rodríguez. Dadas las circunstancias, piloto experimentado, condiciones climáticas severas, desaparición completa de la aeronave, podemos iniciar procedimientos de declaración de muerte anticipada. Esto acelerará significativamente el pago del seguro. Oh, eso sería tan útil, tropezó, corrigiéndose rápidamente, para los niños, por supuesto. Cuando el agente se fue, Jason se volvió hacia su compañero. Todo va según el plan. Incluso mejor, la acercó. En un mes serás una viuda adinerada y un mes después una esposa feliz. Por cierto, los niños, ya he dispuesto una escuela privada en Europa. Ella se acercó para un beso, la institución más prestigiosa, más cara y más distante. La primera noche en la selva fue como una pesadilla. Hice un refugio temporal con lo que quedaba de la sección de cola. El suelo estaba repleto de todo tipo de bichos desagradables y ya estaba bastante herido. La lluvia no había parado, convirtiendo el aire ya húmedo en una sopa caliente. Cada sonido me tensaba. El entrenamiento militar me recordaba útilmente. Territorios de patrulla de carteles de droga en algún lugar cercano, más jaguares, serpientes y otras delicias del bosque tropical. Sobrevive las primeras 24 horas, gana una oportunidad de sobrevivir las siguientes. Otra red del entrenamiento básico. Bueno, las primeras 24 apenas habían comenzado. Saqué antibióticos y analgésicos del botiquín. La pierna estaba hinchada, pero el hueso parecía correctamente alineado. Afortunado, con una fractura abierta no habría tenido ninguna oportunidad. Limpié y vendé la herida de la cabeza, sobrevivible. En algún lugar de la oscuridad, un jaguar rugió más cerca que antes. Huele sangre posiblemente. Revisé el machete, mi única arma, a menos que cuentes el puntal del tren de aterrizaje que había convertido en una lanza. Vamos, gatito, sonreí en la oscuridad. El papá Eduardo está de mal humor hoy, de muy mal humor. ¿Qué quieres decir con que no lo han encontrado? Steve O'Brien, navegante militar con 20 años de experiencia, se cernía sobre el escritorio del funcionario. Hay una baliza de emergencia a bordo. Señor O'Brien, por favor entienda, el empleado ajustó nerviosamente su corbata, no hay señal, el área de búsqueda es vasta y el clima. Al diablo con el clima, ese es mi amigo allá afuera, mi hermano de armas. Escuche, todos entienden sus sentimientos, pero las operaciones oficiales de búsqueda requieren permisos, autorizaciones. Steve salió de la oficina, dando un portazo lo suficientemente fuerte como para hacer temblar las ventanas. Abajo, en el auto, 3 hombres esperaban, todos en ropa civil, pero su porte militar era obvio. ¿Si bien? Preguntó uno. Burócratas, escupió Steve.
No les importa, pero tengo un amigo en control de tráfico aéreo. Me envió los datos del último contacto por radio y el informe meteorológico. Y el clima era no apto para volar incluso 24 horas antes del despegue. Cualquier piloto experimentado lo habría sabido. Eduardo definitivamente lo habría sabido. ¿Tú crees? Creo que es hora de que visitemos a su esposa, y preferiblemente sin previo aviso. Al amanecer supe que tenía que moverme. El olor a plástico quemado y combustible atraería depredadores, y no solo depredadores. Ese humo era visible desde lejos. La pregunta era, ¿quién llegaría primero, rescatistas o aquellos mejor evitados? Fabriqué muletas rudimentarias de los restos. La pierna dolía como el infierno, pero los analgésicos ayudaron. La experiencia militar sugería que era mejor soportar el dolor que quedarse quieto. Plan de acción mayor, de nuevo la voz del instructor en mi cabeza. Claro, claro, simple, alcanzable. Tenía un plan: encontrar un arroyo llevará a un río, el río lleva a personas. Lo principal, moverse hacia el norte, hacia la frontera. Hay una oportunidad de encontrar ayuda allí. Salí de la sección de cola, haciendo muecas de dolor. Reuní todos los suministros en una mochila improvisada hecha de un pedazo de fuselaje y cuerda de paracaídas. Una última mirada a los restos de la aeronave. Adiós, vieja chica, hiciste tu mejor esfuerzo para salvarme la vida. La selva me recibió con un calor sofocante y una cacofonía de sonidos. En algún lugar arriba, monos gritaban, algo invisible se agitaba en la maleza. Los mosquitos inmediatamente invadieron mi cara. Un paso, otro paso, no pienses en el dolor, no pienses en la sed, no pienses en cómo cada sonido podría ser lo último que escuches. Me moví lentamente, sondeando cada metro por delante. Serpientes, hoyos, raíces podridas. Cualquier error podría ser fatal, especialmente para un hombre con una pierna rota. Piensa en los niños, me ordené a mí mismo. Piensa en Josh entrando en la academia, en Jennifer ganando su campeonato. Piensa en por qué tienes que regresar, debes regresar. Y en la que me envió a la muerte, piensa en eso también. En la que decidió que podía simplemente borrarme de la vida de nuestros hijos, que traicionó no solo a mí, los traicionó a ellos. La rabia me dio fuerza. Caminé contando pasos como enseñaban en reconocimiento. 100 pasos, descanso, sorbo de agua, otros 100 pasos. Para el mediodía había recorrido apenas una milla. La pierna estaba más hinchada, pero lo principal es que había encontrado un arroyo. El delgado hilo de agua resumando entre las rocas era lo mejor que había visto en las últimas 24 horas. Papá está vivo. Josh se sentó en la cama de su hermana apretando los puños. Sé que está vivo, pero mamá dice. Jennifer sollozó. Mamá está mintiendo, casi gritó, pero rápidamente bajó la voz. ¿No ves? Nos está enviando deliberadamente a esta escuela. Quiere deshacerse de nosotros. ¿Pero por qué? Porque papá está vivo y volverá. Se quedaron en silencio al escuchar pasos en las escaleras. Jason, elegante de negro, asomó la cabeza. Niños, bajen a cenar. El tío Brian trajo vuestros pasteles favoritos. Él no es nuestro tío. Josh apretó los dientes. Cariño, entiendo que esto es difícil para ti, pero la vida sigue. Papá querría. No te atrevas a hablar por papá. El chico se levantó de un salto. Ni siquiera estás llorando para nada y ya estás lista con este. A tu habitación ahora. La voz de Jason se quebró y sin cena. Cuando los niños estuvieron solos de nuevo, Jennifer susurró, ¿qué vamos a hacer? Vi una tarjeta de visita en el escritorio de papá. Su amigo, el navegante militar. Lo llamaré mañana. Para la segunda noche me di cuenta de que estaba siendo acechado. No humanos, jaguar, un macho maduro a juzgar por las huellas, siguiendo mi rastro, esperando que la presa se debilite. Gato inteligente, sonreí afilando mi lanza contra una roca. Pero te equivocaste de cálculo, todavía no estoy tan débil. La noche prometía ser interesante.
Establecí el campamento en un árbol grande. Afortunadamente, el entrenamiento militar incluía escalar. La pierna dolía sin piedad, pero la adrenalina era el mejor analgésico. En algún lugar abajo, una rama se rompió. Ojos amarillos destellaron en la oscuridad. Bueno, gatito, ajusté mi agarre en la lanza. ¿Quieres aprender cómo es luchar contra un piloto herido? Vamos, entonces. Papá Eduardo te enseñará a volar. La bestia apareció de repente. Una enorme sombra disparada desde la oscuridad como un misil de búsqueda de calor. Rodé, ignorando el dolor en mi pierna, y golpeé con la lanza. Fallo. El jaguar aterrizó en la rama donde yo acababa de estar y rugió, un sonido gutural bajo que hizo que mi pelo se erizara. Vamos, entonces, mostré los dientes en respuesta. La adrenalina recorrió mi sangre, convirtiendo el dolor en pura energía. Ven con papá. Estaba listo para el segundo salto. La lanza golpeó el hombro de la bestia, haciéndola rugir de dolor y furia. Pero incluso herido, un jaguar seguía siendo un oponente mortal. Sus garras rasgaron mi brazo, dejando profundos surcos. Hijo de, agarré el machete, eso es todo lo que tienes. Nuestros ojos se encontraron. Llama amarilla de depredador contra furia fría humana, y algo en mi mirada hizo retroceder a la bestia. Tal vez reconoció a otro depredador o simplemente se dio cuenta de que esta presa costaría demasiado. El jaguar saltó del árbol y se disolvió en la selva. Examiné mi brazo, sangriento pero nada fatal. Gracias a Dios por el entrenamiento militar. Sin entrenamientos regulares, incluso con piernas sanas, no habría tenido ninguna oportunidad. Así es, gatito, me recosté contra el tronco exhausto. Papá Eduardo no está en el menú hoy. El techo blanco flotaba ante mis ojos como nubes a gran altitud. El pitido del equipo médico me recordaba las señales de radar. Sonidos familiares, olor familiar, hospital militar. Había recuperado la conciencia en habitaciones como esta después de misiones de combate tantas veces que podía reconocer el lugar incluso en coma. Bienvenido de vuelta a la tierra de los vivos, piloto. La voz de Steve venía de algún lugar a mi derecha. Hijo de puta loco, venciste las probabilidades de nuevo. ¿Cuánto tiempo? Mi voz estaba ronca como si hubiera estado inhalando humo. 6 días en la selva, 3 más en cuidados intensivos. Envenenamiento de la sangre, deshidratación, pierna rota, marcas de garras de algún depredador y un montón de otros recuerdos. Los médicos todavía están en shock. Dicen que con lesiones así deberías haber muerto en las primeras 24 horas. Giré la cabeza. Steve estaba sentado en una silla demacrado, sin afeitar, en uniforme arrugado. A juzgar por su apariencia, no había dormido durante todos estos días. ¿Cómo me encontraste? Es simplemente increíble, amigo. Te recogimos a 40 millas del lugar del accidente. 40. Atravesaste la selva más densa, territorio de carteles, pantanos infestados de caimanes, con una pierna rota, sin navegación, viviendo de quién sabe qué. Los guías locales dicen que es imposible, simplemente imposible. Steve se levantó caminando por la habitación. Sabes, cuando encontramos los restos del avión pensé que eso era todo el cráter allí, pero luego notamos huellas. Hiciste muletas de partes del tren de aterrizaje, movimiento inteligente, por cierto. Luego encontramos donde luchaste con el jaguar. Jesús, Eduardo, derribaste a un macho adulto con una lanza casera. Seguimos tu rastro y no podía creer lo que veían mis ojos. Cada parada para descansar perfectamente calculada, cada paso calculado. Incluso dejaste marcadores para equipos de búsqueda, esas mismas señales que nos enseñaron en el entrenamiento de operaciones especiales. Pescadores, intenté sentarme, pero el dolor atravesó mi cuerpo. Sí, vieron el humo, pero ese no es el punto. ¿Entiendes? No pasaste por todo eso buscando ayuda para nada. Elegiste la única ruta correcta, corriente abajo hacia áreas habitadas, cubriste en 6 días una distancia que le toma a una persona sana con guía 2 semanas.
Y todo el tiempo, a juzgar por las huellas, no solo estabas tratando de sobrevivir, te movías con un propósito, como un maldito Terminator. Sacudió la cabeza. Cuando te encontramos, estabas inconsciente, delirando con fiebre, pero ¿sabes qué es lo que más me asombró? Tu último refugio estaba configurado de manera que el humo fuera visible específicamente desde el río. Incluso medio consciente, calculaste todo como si fuera un ejercicio de entrenamiento. Entrenamiento militar, logré una débil sonrisa. No, hermano, esto es algo más. No puedes explicar esto solo por entrenamiento. ¿Sabes lo que dijo el viejo guía cuando vio tu camino? Dijo que este hombre no solo estaba caminando por algo más grande que la supervivencia. Niños, cerré los ojos, tenía que volver con mis niños. Nosotros, sonrió irónicamente. 5 expilotos militares, 3 helicópteros, una semana de licencia sin paga. Sabes, el mando no estaba encantado cuando solicitamos permiso para una búsqueda privada, pero recuerdas nuestro lema, no dejamos a ningún hombre atrás. Cerré los ojos, gracias hermano. No lo menciones, se inclinó hacia adelante. Ahora escucha, tengo algo que necesitas oír. Sacó su teléfono. La grabación no era de gran calidad, pero reconocí las voces inmediatamente. A Jason y su amante discutiendo mi muerte tan casualmente como si estuvieran planeando una boda. ¿De dónde sacaste esto? Mi voz se volvió de hielo. Tu hijo, chico inteligente, grabó su conversación cuando pensaban que estaban solos. Me contactó en el segundo día después de tu desaparición, dijo que su madre estaba actuando extraño y que ese tipo del seguro estaba demasiado cerca. Josh. Algo se tensó en mi pecho. ¿Cómo está él? Protegiendo a su hermana lo mejor que puede. Ninguno de los dos creyó ni por un segundo que estuvieras muerto, pero tu esposa ya recibió la primera parte del pago del seguro, 3 millones, Eduardo, buen precio por la vida de un marido. Miré al techo en silencio. 3 millones, eso es lo que valía mi vida para ella. Eso es lo que valía la felicidad de nuestros hijos. ¿Qué pasa con la investigación? Silenciosa por ahora. No queríamos alertarlos demasiado pronto, pero tenemos todo grabado, conversaciones, documentos de seguro, evidencia. Sabían sobre el clima y, algo más, tu hijo encontró borradores de su correspondencia. Han estado planeando esto durante al menos 6 meses. Los niños, ¿dónde están ahora? En casa, pero hay un problema. Tu esposa planea enviarlos a alguna escuela en Suiza. Realmente está apresurando el papeleo. Apreté los puños con tanta fuerza que el soporte del 4 se sacudió. Jason no solo había querido matarme, planeaba quitármelo todo, incluso a los niños. ¿Y cuándo salgo? Los médicos dicen una semana, pero no, en 3 días estaré de pie. Y entonces les enseñaremos una lección sobre lo que les pasa a los traidores. A nosotros, Brian levantó una copa de champán de $2,000. La araña de cristal del restaurante caro jugaba con sus gemelos de oro, regalo de Jason del primer pago del seguro. Por el mejor negocio de mi vida, 3 millones por un piloto sin valor no es mal precio. Jason se rió, elegante en su vestido negro de diseñador. El luto de viuda le sentaba notablemente bien. ¿Sabes? Cuando ese montón de chatarra caía en la selva, pensé en una sola cosa. ¿Cómo debe estar retorciéndose en esa cabina, dándose cuenta de que lo había superado, como todas sus medallas, todas esas tonterías militares sobre el honor? Todo resultó inútil contra la simple astucia femenina. ¿Recuerdas su cara cuando vio el pronóstico del tiempo? Brian imitó dramáticamente el miedo. Cariño, hay un huracán y tú, querido, pero ¿qué hay de los niños? Necesitan dinero para la escuela. Eres una actriz, bravo. Se rieron, chocando copas. Los camareros apartaron estudiadamente la mirada de esta extraña pareja celebrando la muerte de alguien. Hablando de niños, Jason frunció el ceño, necesitamos manejar ese problema.
Los pequeños mocosos me están poniendo cada vez más nerviosa, especialmente el chico. Igual que su padre tan justo me dan náuseas. Oh, ya he arreglado todo. Brian sacó un fajo de documentos de su maletín. La mejor escuela de Suiza, más como una prisión de máxima seguridad, sin contacto con el exterior, sin visitas, sin permiso del tutor, control completo de la correspondencia. En 6 meses se olvidarán no solo de papá el héroe, sino de toda su vida pasada. ¿Y si se resisten? Ella sorbió champán. Josh ya está constantemente murmurando sobre honor, justicia. Me da náuseas con todas esas palabras elevadas. Querida, Brian acarició su mano, por nuestro dinero los doblegarán rápidamente. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Pagaremos su estancia en esta prisión con el dinero del seguro de su papá. Poético, ¿no? Él está allá afuera en la selva alimentando jaguares mientras su dinero nos ayuda a deshacernos de su propia descendencia. Oh sí, Allison echó la cabeza hacia atrás riendo. Eso es divino, ¿sabes? Estaba tan cansada de todo ese constante lloriqueo sobre el deber militar, sobre el honor de oficial. Incluso lograba mencionar el servicio al país en la cama. Pero ahora libertad, y lo mejor de todo, sin culpa alguna. ¿Recuerdas cómo presumía de sus medallas? Tan héroe. Brian hizo una mueca. Y todo lo que hizo falta fue una baliza rota y un par de cientos de dólares al mecánico para enviarlo a su último vuelo. Ese es el precio real de su heroísmo. Y los niños pueden seguir el mismo camino. Allison golpeó con un dedo manicurado los documentos. Honestamente, si no fuera por problemas legales, preferiría tirarlos en algún orfanato, pero esto también funciona. Dejemos que los carceleros suizos les saquen a golpes todas esas tonterías del honor de papá. Hablando de dinero, ya he elegido nuestra villa en la costa. Piscina, 5 dormitorios, playa privada. Lástima que tu amado no verá cómo gastamos su dinero. Oh, no te preocupes, creo que lo ve todo desde el infierno. Ella se rió de nuevo. Pero de repente se detuvo, notando al camarero. Disculpe, señora, apareció silenciosamente como un fantasma. Llamada telefónica para usted, dicen que es urgente. Allison fue al vestíbulo, presionando el teléfono contra su oído. Regresó un minuto después blanca como una sábana. ¿Qué pasó? Brian se puso de pie. Los niños han desaparecido, simplemente se esfumaron de la casa. Perímetro despejado. La voz en mi auricular era nítida como en ejercicios militares. Objetivo 2 ha salido del restaurante, moviéndose a posición. Me senté en una furgoneta a través de lo que una vez llamé hogar. Mis piernas aún dolían, pero la disciplina militar y la determinación hacen milagros, especialmente cuando la vida de tus hijos está en juego. Steve copiado 5x5, equipo en posición esperando señal. El plan era simple, como todas las operaciones militares. El tiempo lo era todo y la ejecución precisa. El Toyota negro entró en el camino de entrada a alta velocidad. Allison saltó fuera sin siquiera cerrar la puerta y corrió hacia la casa. Brian corrió tras ella. El espectáculo comienza, comentó alguien en el auricular. Todos listos, ordené, esperando a nuestros invitados. Entraron en la casa como un huracán. Incluso desde el otro lado de la calle se podía oír a Allison llamando a los niños. Haces de linterna bailaban, puertas se cerraban de golpe. Oh, Dios mío, han sido secuestrados. Su voz se quebró en un chillido. Necesitamos llamar a la policía. Brian la agarró del brazo. Sin policía estás loca, empezarán a hacer preguntas. Pero los niños... Cállate y piensa, esto debe ser obra de ese navegante. Sospechaba algo si la policía se involucra. Todas las unidades, atención. Acerqué el micrófono a mis labios, hora del truco de magia de resurrección. La puerta principal se abrió silenciosamente. Gracias, lubricante de grado militar. Entré en mi propia casa como un fantasma, moviéndome sin hacer ruido a través del familiar suelo de madera. ¿Qué quieres decir con sospechaba?
La voz de Allison resonaba con histeria. Dijiste que todo estaba limpio, dijiste que no había rastros. Te calmarías, encontraremos a esos mocosos. Buscando a alguien, encendí las luces de la sala de estar, y el suave clic del interruptor sonó para ellos como un disparo. Sabes, Allison, cuando me arrastraba fuera de ese avión en llamas, pensé en una sola cosa: ¿cómo celebrarías mi muerte? Y sabes que no me equivoqué. Se congelaron como figuras de cera. Manchas rojas aparecieron en la cara de Allison y su caro lápiz labial Borgoña había desaparecido. Probablemente se mordió el labio de terror. Brian tragó saliva, su rostro acicalado rompiéndose en sudor. El aire se llenó distintivamente con un olor a miedo. Eduardo, su voz se quebró en un susurro chillón, pero, imposible, no puedes, deberías haber muerto en la selva. Di un paso adelante y retrocedieron al unísono. Lo siento, querida, pero sabes que es lo más divertido. Mientras estabas aquí planeando cómo gastar mis millones del seguro, yo caminaba por la selva matando jaguares, nadando a través de ríos infestados de cocodrilos, arrastrándome con una pierna rota a través de pantanos. ¿Y sabes qué me mantenía en marcha? El pensamiento de cómo te verías en este momento. Brian se lanzó hacia la puerta, pero se congeló ante el característico clac de un seguro. Steve apareció en la entrada sosteniendo su pistola con esa confianza casual que marca a un profesional. De rodillas, escoria. La voz de Steve era calmada, casi gentil. Lentamente, manos detrás de la cabeza. Sí, justo como en las películas sobre criminales. Eres un verdadero criminal ahora, ¿no? No te atreverías. Brian trató de sonar autoritario, pero salió como un chillido histérico. Tengo conexiones, te demandaré, esto es ilegal. Cállate, me puse justo en su cara. ¿Sabes lo que me di cuenta allá en la selva? Que personas como tú son solo basura. Pensaste que eras tan inteligente, que ejecutaste el crimen perfecto, pero en realidad eres solo un estafador de poca monta que decidió jugar a juegos grandes. ¿Y sabes qué más? Elegiste un objetivo muy malo. Eduardo, escucha. Allison trató de poner una expresión suplicante, pero salió como una simple máscara de miedo. Fue todo él me hizo hacerlo, yo no quería. No, mi voz crujió como un látigo. No te atrevas a mentir incluso ahora. Escuché vuestra conversación en el restaurante, cada palabra sobre cómo te regocijabas imaginando mi muerte, sobre cómo planeabas quebrar a nuestros hijos en esa escuela suiza, sobre cómo te reías de mi honor de oficial. Y sabes que te estoy agradecido. Agradecido, ella parpadeó sin comprender. Sí, porque ahora veo quién eres realmente. Vacía, una criatura mezquina y codiciosa dispuesta a vender a sus propios hijos por dinero. Ni siquiera vales la bala que le metí a ese jaguar mientras me abría camino a través de la selva hacia nuestros hijos. Hijos, miró alrededor cazada. ¿Dónde están? ¿Qué has hecho con ellos? Están donde deben estar, con personas que tienen honor y conciencia. Y ahora creo que es hora de que conozcas a algunas personas que están muy interesadas en tu historia. Caballeros, dos hombres de civil entraron en la habitación mostrando placas. Más figuras uniformadas se perfilaban detrás de ellos. Jason Riley, Brian Hunter. El oficial habló mesuradamente, claramente disfrutando del momento. Están arrestados bajo cargos de intento de asesinato, fraude de seguros, falsificación de documentos, intento de secuestro de menores y unos 10 cargos más que nuestro fiscal está simplemente encantado de leerles. Tienen derecho a guardar silencio, aunque saben que mejor hablen. Dada la grabación de su encantadora cena, cada palabra solo empeorará su. Observé cómo las esposas hacían clic en sus muñecas. Allison gimoteaba, manchando el maquillaje por toda su cara. Brian murmuraba algo sobre abogados y conexiones. Una visión patética. ¿Sabes qué, querida? Me incliné cerca mientras la llevaban a la puerta. Tenías razón en una cosa.
Siempre puse el honor por encima de todo, y eso es exactamente por lo que sobreviví, y eso es exactamente por lo que perdiste, porque el honor y el amor por los hijos son más fuertes que cualquier traición. No escuché más, salí al porche donde esperaba un jeep del ejército. En el asiento trasero, juntos, sentados mis hijos. Papá, Jennifer se lanzó a mi cuello, estallando en lágrimas. Lo sabía, sabía que estabas vivo. Josh se mantuvo con porte militar, pero vi sus labios temblando. Volviste como prometiste. Los abracé a ambos, sintiendo como por fin se liberaban las bahías de tensión. En algún lugar detrás de mí, la policía estaba leyendo derechos a los traidores, pero eso ya no importaba. Por supuesto que volví. Besé la corona de mi hija. Soy un piloto militar y los militares nunca abandonan a los suyos. Josh se enderezó, ojos ardiendo. Yo también seré militar, papá, como tú, para proteger la verdad. Lo serás, hijo, y ahora vamos a casa. Tenemos una nueva vida por delante. El jeep del ejército se disolvió en el crepúsculo, alejándonos de la traición y las mentiras. Un largo camino por delante, recuperación, juicio, reconstrucción. Pero sabía que lo lograríamos porque hay cosas más fuertes que cualquier traición. El honor de oficial, la hermandad militar y el amor de un padre que ningún millón puede comprar. Esta es la historia que conmocionó a toda América. El presentador de CNN habló con ese tono resonante especial reservado solo para noticias verdaderamente significativas. El ex piloto militar y héroe de guerra de Irak, Eduardo Rodríguez, quien se convirtió en víctima de una traición sin precedentes, no solo sobrevivió a una selva impenetrable, demostró que el amor de un padre y el honor militar son más fuertes que cualquier prueba. Miré la pantalla donde reproducían clips de mi primera entrevista después del rescate. Michael y Emily, presionados contra mí a ambos lados, no podían apartar los ojos del televisor. Durante el último mes, esta historia había dado la vuelta en todos los canales nacionales. Fox News, ABC, NBC, periodistas hacían fila para contar la historia del piloto militar que tomó un vuelo fatalmente peligroso por el futuro de sus hijos, sobrevivió a la traición de su esposa, vivió a través de un accidente aéreo y caminó 40 millas a través de la selva con una pierna rota. Esta historia es un símbolo del espíritu americano. El senador Thompson apareció en pantalla dirigiéndose al Congreso estatal. Cuando un hombre que sirvió a su país en los cielos sobre Irak está dispuesto a arriesgar su vida por la educación de sus hijos, eso muestra que los verdaderos valores en nuestro país están vivos y es nuestro deber apoyar a tales personas. Recordé el día en que el senador vino a nuestra casa. Sin advertencia, sin cámaras, solo tocó el timbre. Señor Rodríguez, dijo, mirándome directamente a los ojos, soy un exmilitar yo mismo, y sabe que me impresionó más de su historia, no cómo sobrevivió en la selva, sino que tomó ese vuelo por sus hijos, por su futuro. Son padres como usted los que construyen el futuro de América. Ese mismo día firmó documentos para la cobertura completa de la matrícula de Josh en West Point, y una beca deportiva para Jennifer en la Academia Chicago Bulls. Esto no es caridad, dijo, es una inversión en el futuro de nuestro país. Papá, mira, están hablando del juicio. La voz de Jennifer me trajo de vuelta a la pantalla. El juicio de Allison y Brian se convirtió en un evento mediático tanto como la historia del rescate. El fiscal de distrito personalmente lideró la acusación, presentando evidencia irrefutable de intento de asesinato premeditado. 15 años de prisión cada uno, anunció severamente el juez, por intento de asesinato con circunstancias agravantes, fraude a gran escala, intento de secuestro de menores y obstrucción de la justicia. Adicionalmente, decomiso completo de activos y prohibición de por vida de cualquier actividad en el sector financiero. Este caso debe servir como advertencia a cualquiera que piense que puede jugar con vidas humanas por dinero con impunidad. Allison sollozaba en el banquillo de los acusados, mientras su amante intentaba negociar hasta el final,
ofreciendo exponer algunas conexiones en el negocio de los seguros. Una visión lamentable, pero no sentí ningún regocijo, solo alivio de que la justicia había prevalecido. Y aquí está la gran noticia. Josh saltó en el sofá señalando la pantalla. La importante aerolínea Delta Airlines ha anunciado el nombramiento de Eduardo Rodríguez como capitán de su más nuevo Boeing 787 para rutas internacionales, informó el presentador. Según el presidente de la compañía, un piloto que logró aterrizar una aeronave en condiciones de sabotaje y sobrevivió en la selva es exactamente el tipo de persona en quien podemos confiar con nuestras aeronaves más avanzadas y las vidas de sí. El timbre sonó. Steve estaba allí, impecable en su uniforme de Delta Airlines. Bueno, comandante, listo para tu primer vuelo oficial. Miré a mis hijos. Josh, sereno y serio en su nuevo uniforme de cadete de West Point. Su primer semestre comienza la próxima semana. Jennifer, radiante en su chaqueta de la Academia de Baloncesto, ya están prediciendo que será una futura estrella de la WNBA. ¿Sabes qué es lo más asombroso de toda esta historia? Steve puso su mano en mi hombro mientras caminábamos hacia el auto. ¿Qué? Como el destino puso todo en su lugar. Querían matarte por dinero para supuestamente obtener una vida mejor y al final obtuviste todo lo que soñabas. Un trabajo digno, un futuro brillante para los niños, casa en un suburbio prestigioso. Y todo porque no traicionaste tus principios. Miré el cielo claro de la mañana. En algún lugar allá arriba me esperaba mi nuevo Boeing, el avión más avanzado y confiable del mundo. Como dijo el presidente de la compañía al presentarme mis galones de capitán, no solo te estamos contratando a ti, queremos que tu historia sea un ejemplo para todos nuestros pilotos. Una historia sobre cómo el profesionalismo y el honor no son palabras vacías. ¿Sabes qué me di cuenta, Steve? Me senté detrás del volante, sintiendo las credenciales de capitán de Delta Airlines calentando mi bolsillo. Que los sueños no se hacen realidad a través de la traición y la mezquindad. Se hacen realidad cuando estás dispuesto a caminar a través de cualquier selva, a través de cualquier dolor para alcanzarlos, pero solo por el camino honesto. Y cuando tienes personas por las que vale la pena vivir y luchar a tu lado. En el espejo retrovisor podía ver a mis hijos susurrando animadamente sobre algo. Josh ya estaba haciendo planes para la academia, Jennifer discutiendo el próximo entrenamiento. Eran felices. Y en algún lugar lejano, detrás de las rejas de una prisión federal, su madre y su amante estaban comenzando su condena de 15 años. La justicia había prevalecido. Y esta no era solo una victoria del bien sobre el mal, era una victoria de los valores reales sobre los falsos, de la honestidad sobre las mentiras, del amor sobre la traición. Un nuevo despegue por delante, y esta vez solo hacia cielos claros, donde no hay traición ni mezquindad, solo libertad, honor y orgullo en tu profesión.